Durante nuestra evolución, los seres humanos hemos generado una cualidad única, la imaginación. Esta nos permite crear escenarios ficticios de la realidad en los que podemos establecer variables y especular sobre sus distintas posibilidades. Dada la importancia del lenguaje para la sobrevivencia humana, con este se fue desarrollando un mundo simbólico cada vez más complejo y poderoso, que nos ha permitido construir mentalmente imágenes complejas de la realidad que poco a poco han empezado a tener un sentido y una dinámica propias. Así surge la fantasía, que nos permite imaginar cosas que no han existido nunca en la realidad, pero que sin embargo existen plenamente en el imaginario colectivo. Para los seres humanos, esto ha probado ser más importante que la existencia en la realidad misma. Estamos en Rumbos, un espacio donde las mujeres tejemos y entretejemos ideas. Hola, Rosaura. Hola, Julieta. Nuestra invitada de hoy se llama Carmen Leñero. Ella es una persona tremendamente interesante, como verán. Es escritora de poesía, escritora de ensayo también, es cantante. Su más reciente libro se llama La luna en el pozo. Es un ensayo sobre la ficción teatral. Y su último disco se llama Más que casi nada. Gracias, Carmen, por estar aquí. ¿Por qué no nos explicas un poco qué es esto de la ficción teatral? Bueno, en ese libro hablo un poco de cómo construimos, representamos en el exterior lo que tenemos dentro de nuestro cerebro. Eso es un poco decir, el teatro es la posibilidad de mostrar nuestra intimidad de manera comunicable y sensible para otros. Pero también hablo mucho del problema entre ficción y realidad, que para mí no son antitéticas, sino complementarias. Creo que la ficción, bueno, es hacer de lo imaginario un objeto, digamos, material y sensible para los demás. Pero la imaginación siempre está ahí en toda nuestra percepción de la realidad. Es decir, dice Bachelard que solo podemos contemplar realmente lo que hemos soñado. Eso quiere decir que aquello no somos capaces de reconocer, aquello que no estalla en nuestra imaginación, y eso quiere decir que de alguna manera es como nuestro, y y está lleno de emociones y de sentimientos asociados. Entonces, en realidad, siempre que vemos, sentimos, olemos, tocamos, estamos imaginando. No se sabe si primero imaginamos y luego vemos, o vemos y imaginamos después, pero que son procesos como muy complementarios, y que, digamos, el trabajo del arte o los trabajos propiamente de la imaginación no hacen sino llevar a su extremo lo que hacemos todos en la vida cotidiana, que es tomar un poquito de afuera y ponerle mucho de adentro para tener un trato con el mundo, ¿no? Entonces yo no lo veo dicotómico, como se piensa, ¿no? Bueno, lo imaginario es otro mundo y lo real es este mundo. Este mundo es en el que estamos de acuerdo y lo imaginario es en lo que estás solo, ¿no? Por decirlo rápidamente. Sí. Pues no, yo creo que lo imaginario es todo, porque ahí es donde los otros y el mundo y tú se encuentran. Pero entonces no habría un mundo real. O sea, los científicos, se supone, estudiamos un mundo real y tratamos de explicarlo. Los poetas, como tú, los que hacen teatro, los que hacen arte en general, bueno, son capaces de crear, como decían en la cápsula, ¿no, Julieta?, cosas que no existen en la realidad. Yo entiendo lo que es decir, es muy difícil distinguir entre lo que es real, lo que es imaginario, y decir que algo no existe porque solo está en la imaginación es contradictorio. Está en algún lado, está en la imaginación, no, y por sobre tanto todo, existe. Determina tu vida, ¿no? Es decir, si tú imaginas que alguien no te quiere, para ti es así. Si tú imaginas que acaba de pasar un gato, es así. Ahora, yo creo que la diferencia está en que toque o no tus emociones, en que lo imaginario sí sea experiencia o no sea experiencia, sea nada más ideas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo dicotómico, lo real es como una decisión. Es como una decisión. Quizás los campos magnéticos para nosotros son reales porque los dice la ciencia, pero antes de que la ciencia lo dijera, para nosotros no era real en los campos magnéticos o la inercia o la gravedad. No existían. Son desde el momento en que tenemos instrumentos para percibirlos, ¿no? Entonces, en ese momento decidimos que eso existe, que la inercia existe, ¿no? Entonces, lo real es una decisión que tiene que ver con nuestros instrumentos de percepción. Pero lo imaginario, como decía antes, yo creo que es complementario porque es el modo en que
en que forma parte ya de nuestros contenidos con los que soñamos y los manipulamos, y que se vuelve dicotómico en el momento en que la generación de lo imaginario presenta un mundo alternativo que aleja de lo real, en lugar de sumergirnos en lo real, ¿no? Porque hay gente que piensa, bueno, la gente que hace poesía está fuera del mundo, lo que hace literatura está fuera porque está hablando de cosas que no existen. No, está hablando de cosas que sí existen. Claro. Oye, ¿y lo que está por imaginar es real o no? Pues yo diría que sí lo es en potencia, porque está ahí. Sí lo es en potencia. Lo que está por imaginar, lo que está por percibirse, ya no digamos por imaginar, lo que estamos por percibir si todos nuestros sentidos aprenden como han ido aprendiendo. Antes una carroza se espantaba de 12 kilómetros por hora, ahora nosotros somos capaces de captar velocidades inmensas y de mantener la conciencia y la atención sin obnubilarnos, ¿no? Entonces los sentidos también aprenden con toda esta modernidad de cosas. De manera que la imaginación pues también aprende a modelar sus contenidos. Yo creo que el problema es cuando la imaginación se presenta como una especie de anestésico. Vamos a tener una pausa y un momento regresamos. Está muy bien. Para el fortalecimiento de la sociedad humana, ha sido indispensable conocer los secretos de la naturaleza. En este proceso del conocimiento, la imaginación humana ha sido una poderosa herramienta intuitiva que nos ha permitido potenciar el ejercicio creativo de la inteligencia. Sin embargo, hemos aspirado permanentemente a eliminar la subjetividad que ella supone mediante el desarrollo de métodos científicos que nos acercan a un conocimiento de la realidad objetiva. Este conocimiento científico es el que nos ha permitido la manipulación de la vida, la materia y la energía para la construcción de las tecnologías que nos han hecho los seres vivos más poderosos de este planeta. Carmen, de acuerdo con esta cápsula, la ciencia, el estudio de lo real, pero por supuesto con la contribución de la imaginación, digo, los científicos se imaginan las hipótesis con las que tratan de explicar el mundo. Pero dicen, esto nos ha hecho la especie más poderosa. ¿Qué diría una poetisa de esto? O sea, ¿y qué ha hecho la imaginación? ¿Qué han hecho los creadores, no de lo real, sino de lo imaginario? No, yo más bien digo que los creadores y los poetas han hecho más con lo real que con lo imaginario. Yo creo que con lo imaginario han hecho más los científicos, porque lo han obligado a hacerse para atrás, o a guardar sus distancias, a guardar sus zonas. No, yo creo que los poetas, aunque trabajen con símbolos, trabajan con elementos simbólicos que son, digamos, productos de la imaginación, pero eso tiene una injerencia en lo real muy fuerte. Ahorita se están estudiando cómo los símbolos, por ejemplo, los psicólogos ericksonianos, son capaces de modificar no solamente el estado mental de una persona o el estado psicológico y emocional de una persona, sino su sistema inmunológico. De manera, digamos, que lo que llaman real, digamos, lo material o lo físico, que nosotros llamamos, que también es una diferencia, ¿no? Suena muy interesante esto, cómo modifican el sistema inmunológico a través de símbolos. Pues, porque modifican el estado anímico. Porque el estado anímico es corporal y tiene que ver con, bueno, pues con enzimas, con neurotransmisores, con todo el sistema vascular. Si nosotros estamos creyendo, ¿no?, que nuestras ideas o nuestras emociones son una cosa etérea que no tiene ninguna materialidad, claro, y sin embargo, ¿dónde está la materia y dónde no está? Eso es un problema que la ciencia ya lo tiene encima. Tiene muchos problemas imaginarios, ¿no?, que antes pertenecían un poco al mundo de la imaginación. Tú te dedicas a imaginar. Sí, yo me dedico a imaginar. Vives de imaginar. Vives de imaginar. ¿Tienes idea de cómo se da ese proceso en tu mente en particular? Sí, yo creo que es una forma de ver. Yo siempre sentía que veía las cosas como por dentro, como en su silencio. Y bueno, sí es imaginar porque es algo que sucede en mi cerebro, ¿no? No parece suceder afuera, pero sin embargo para mí era una cuestión natural.
La poesía para mí no era algo que yo inventaba, era algo que yo decía, es algo que digo de las cosas que veo. Entonces yo creo por eso que es parte del conocimiento mismo y que es, digamos, es una cualidad diferente del razonamiento. El razonamiento va por partes y aísla. La imaginación trabaja como sintéticamente, no analíticamente. Es decir, es capaz de observar lo potencial y lo que está y de mezclarlo, como decía en la cápsula, de especular diferentes posibilidades. Pero no necesita plantearse la relación, digamos, la situación entera. Basta con que pruebe. Es como quien reconoce un tablero de ajedrez de primera vista. La imaginación tiene como esa cosa más integral, más holística, ¿no? Entonces, por eso dicen, la intuición puede hacer cosas que la razón no puede, no tiene la misma velocidad, la misma amplitud de miras, ¿no? Pero también la imaginación es como un arma de doble filo. También te puede llevar, también puede convertir al mundo en un infierno, ¿no? ¿En un infierno? Sí, también. ¿Por qué? Pues porque de repente los fantasmas que imaginan se corporeizan. O sea, lo que tú imaginas es lo que tú vives, ¿no? Lo que la gente imagina es lo que está habitando y lo que vive. Y si le da mucha fuerza a los fantasmas, pues los fantasmas están ahí. Y yo creo que cuando se imagina colectivamente, son los fantasmas de una colectividad los que empiezan a ser, los que se empiezan a imponer al individuo, ¿no? Algo que tú mencionabas de, bueno, se me fue. No, pero yo ahorita que decías, es que yo creo que sí hay diferencia entre lo real y lo imaginario. Y tú misma estás haciendo estas diferencias. Pues sí, porque es una diferencia del lenguaje, estamos acostumbrados muy a separar. bien. ¿Y para ti qué sería una definición de lo imaginario? ¿Lo que sucede en tu mente, lo que está en una computadora, lo que está de moda? Lo que es múltiple a la vez. ¿Sí? Digamos que lo real es único y irrepetible. Y lo imaginario puede ser múltiple, puede ser y no ser al mismo tiempo, puede ser esto y lo otro en el mismo momento y en el mismo espacio. Esa sería una posibilidad de definirlo. Ahora, nosotros creemos que vemos de afuera para adentro, imaginamos de adentro para afuera, ¿no? Ajá. Eso pensamos. Pero el otro día estaba yo leyendo a un neólogo buenísimo, con estudios muy recientes, que mostraba que al no haber entradas sensoriales, la imaginación proyecta sus contenidos, ¿no? Entonces tú ves un chimpancé donde tienes un punto ciego, un escotoma por catarata, vamos a decir. Y de ello, él concluía que en realidad no es de que nosotros con lo que vemos hacemos una mezcolanza y una ensalada y imaginamos, sino que nosotros estamos continuamente alucinando y los sentidos nos van diciendo, esto no se parece a lo que alucinas, como si afocaran. Los sentidos sirven para decirnos, esto se adecúa mejor al objeto que está allá afuera, ¿no? Todas las posibilidades que tu mente te está proporcionando, como posibilidades de interpretación o de mirada. Eso es interesante, no sé si sea real, ¿no? Pero ¿cómo no? No, y habría que hacer experimentos con seres que tienen cerebros más pequeños que los nuestros, pues tienen esta capacidad que señala. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, ahora regresamos. Con el desarrollo de las tecnologías derivadas de nuestro conocimiento científico, los seres humanos hemos construido urbes que han ido paulatinamente dando la espalda a la naturaleza para concentrarse solamente en los asuntos derivados de la compleja sociedad que hemos construido. Al privilegiar los aspectos de nuestra condición humana, hemos sintetizado mundos artificiales que con las más recientes tecnologías cibernéticas hoy agregan infinitos territorios virtuales a la esfera de la actividad humana. En este espacio imaginario se construye una realidad objetiva y palpable a la que se desplazan nuestras vivencias y relaciones más significativas con los demás, detonándose la más profunda transformación que jamás la sociedad ha vivido. Así de rápido el mundo imaginario se está volviendo el más real de los mundos posibles para la vida humana. Carmen, acabamos de ver cómo a través de las computadoras y otros medios electrónicos podemos extender nuestra imaginación y habitar en mundos
que cada vez se confunden más con la realidad. ¿Tú cómo ves el futuro de lo imaginario y de lo real? Mira, yo creo que, como dije, ¿no? La imaginación, bueno, en general nuestras facultades cognitivas o cognitivas son de doble filo. Entonces, hay la posibilidad de que estos mundos imaginarios nos alejen de la vida de nuestro cuerpo, de la vida de nuestras emociones, de la experiencia en sí. Son como las ideas o como la filosofía, ¿no? En determinado momento ciertos filósofos idealistas dijeron, estamos hablando del ser y no tenemos experiencia del ser. Todas las ideas que tenemos nos alejan en lugar de darnos la experiencia de estar. Y yo creo que si la realidad virtual nos aleja de la experiencia, se vuelve como las ideas que nos alejan de lo que somos. Muchas veces tenemos ideas de lo que estamos viviendo y no estamos en contacto con lo que esa vida está significando. Pero si la realidad virtual se vuelve parte de nuestra expresión, se vuelve, digamos, como una extensión, como se volvió la máquina de escribir, como se volvió la rueda, como se volvió el pincel, como se volvieron los instrumentos musicales, se vuelve extensión de nuestro cuerpo con el que nos expresamos y modelamos. Nos conectamos el mundo, con el mundo. Pues también la realidad virtual puede ser como una extensión de nuestro cerebro. Y en ese sentido, yo creo que lo importante sería, en este sentido, hacer un aprendizaje nuevo de la libertad y de la conciencia. Yo creo que la gran pérdida aquí, o sea, el meollo del asunto sería perder las capacidades de atención. Es decir, si nosotros podemos seguir atentos a lo que sucede, y podemos hacer esa diferencia, podemos hacer esa conciencia de lo que estamos registrando, no nos embotamos, es decir, no nos vertimos en los contenidos, no nos dejamos ir, sino que permanecemos en nuestro sitio, y eso es atención. Yo siento que se pueden integrar todos los elementos que vengan de la tecnología moderna y hacerlos parte de la propia expresividad, de los propios sueños. Lo que resulta difícil es que si todo este mundo virtual y de los medios y de la cibernética está manejado por digamos, un mundo capitalista con intereses de mercado, lo que quieren es tratarnos como consumidores. Entonces, van a darnos las imágenes de consumidores, pero yo creo que la gente, las personas, los seres humanos, no somos tan tontos y vamos a ser capaces de modificar y de contrarrestar esas fuerzas, ¿no? Y yo creo que el artista ahí tiene mucho que decir. Yo creo que la poesía tiene mucho que decir, no para resistirse, ¿no? Sino para integrar también, porque la poesía es un impulso donde se unifican el conocimiento, la conciencia y el alma y el cuerpo, donde se unen, porque se trabaja con la materia. En la filosofía pues no se trabaja con ideas, pero en todo arte se trabaja con la materia. Tú tienes que modelar barro, tienes que modelar palabras. ¿En poesía se trabaja con la materia? Pues sí, bueno, estás trabajando con escribes. palabras, y las palabras son sonido y grafía, aunque tengan significado, ¿no? Pero no materia. Bueno, pero es una forma de materialidad, ¿no? La palabra puede tener una fuerza tan material como un martillo. Claro, claro, claro. Pero eso es sí imaginación. La imaginación de Carmen es prodigiosa. No, pero es verdad, una palabra Claro. puede modificar más que un botón. Puede modificar la historia, por supuesto. ¿No? Inclusive vamos a ver con las nuevas tecnologías que nuestras palabras equivalen a movimientos de nuestro dedo. Bueno, pero digamos, de todas maneras tienes que trabajar con lo real, sonido, ¿no? Materia. Y entonces el artista va a tener que ver que ahora va a trabajar con imágenes que aparentemente no tienen materialidad, ¿no? Como estas imágenes electrónicas, pero bueno, la electrónica pues también es materia. ¿Pero por qué te preocupa esto, la relación entre la materia y lo simbólico, lo imaginario? Me preocupa que se separe, me preocupa que se diga, o vives en el mundo de la imaginación o vives del mundo de la materia. No. ¿Pero quién los separa? Pues se separa normalmente, se dice, o vives en las nubes o estás con los pies en la tierra, ¿no? Digamos, Entonces, es como de ese estás tipo como común. los físicos de principios de siglo que querían unificar todo. ¿Tú quieres unificar estos dos conceptos? No, yo creo que parte de, digamos, si el problema del mundo virtual que se nos viene encima, que no sabemos exactamente qué va a pasar, porque todavía pues, es poco, ¿no? Lo que nos llega, al menos en nuestras generaciones, ya los chavos viven en eso, pero el problema que se viene es que nuestra experiencia no sea más ajena, más irreconocible, ¿no? Que el mundo del mercado se posesione de nuestras almas y de nuestros sueños. Ese es el problema que se nos viene. ¿Qué hacer? Yo siento que entrarle
al problema y confiar, digamos, en las capacidades poéticas que todos tenemos, que no tiene que ver con un oficio, tiene que ver con una manera de tratar con las cosas, sean madera, cristal o bits, ¿no? Pero ¿cómo la poesía puede coadyuvar, colaborar, participar en la integración del mundo virtual y del mundo real? No logro captar tu propuesta. Porque la poesía es como una forma de, no de decir las cosas, es una forma de verlas, de entenderlas. Es una forma de entenderlas que no tiene que ver tanto con el razonamiento, ni tiene que ver con la utilidad. Tiene que ver con una especie de intimidad con las cosas. ¿Sí? Entonces, yo participo del ser de la mesa de alguna manera. Soy con ella, soy con la naturaleza, soy con otras personas. Me siento, digamos, ligada internamente con el mundo. ¿Sí? Con el mundo, el bonito y el feo, ¿no? Con la basura, con los árboles, con lo que existe. Esta especie de intimidad, que es estados que todos hemos sentido de repente, que algunos identifican con estados religiosos, otros identifican con estados delirantes, con estar enamorado o con haber comido bien, pero son estados en que de repente tú no eres solo tu cuerpo costal de huesos, sino que estás integrado con ese estado como de contemplación, que no ves al mundo de ¿para qué te sirve? Sino, no es para qué te sirve, ni qué piensas de él, ni cómo lo escudriñas, no, sino estás con él amigablemente. Ese es un estado poético. Pero igual alguien ha usado tus poesías o tus canciones para seducir a alguien, no sabes. Igual alguien le ha sacado jugo práctico a tus ideas. Pues sí, ¿verdad? Dinero no creo. Dinero no, pero sí ha enamorado a alguien, bueno, a otra persona utilizando tu obra imaginaria. Uy, no, eso sería maravilloso. Claro. Además, ser útil en ese sentido ya inmediato. Sí, pero yo creo que la otra utilidad que va más allá de, pues, de la cosa económica o de la cosa de prestigio, o de la cosa artística, ¿no? Del objeto cultural y todo eso, va más allá de eso. Es que es una forma de recordarle a los otros que se puede estar en esa convivencia con el mundo, ¿no? Que tiene que ver con la conciencia y con el conocimiento, que tiene que ver con las emociones también, y que también tiene que ver con el cuerpo, porque en todo este mundo virtual, aquí el que está sufriendo es el cuerpo, porque todos quisiéramos ser pura cabeza, ¿no? No tendrías que comer, no tendrías que hacer ejercicio. No, nosotras no, nosotros bueno, queremos comer. Lo malo es que ahora nos bueno, en tenemos ciertos que momentos. ir. Carmen, muchísimas gracias por Gracias a estar ustedes. aquí con Muchas tu gracias. frescura y tu entusiasmo. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias, Carmen. Gracias.